Bueno, vamos a empezar entonces a desarrollar las preguntas de este cuestionario, de esta evaluación. Olvidé comentarles que por debajo del título del, en este caso, evaluación taller de fotografía, podemos colocar una descripción, ¿sí? Yo voy a trabajar durante la capacitación con un Word donde tengo, sí, el texto y las preguntas que voy a ir colocando para ahorrar tiempo, ¿sí? Por ejemplo, esa descripción, formulario de evaluación sobre el taller de fotografía, material necesario, fotografías realizadas en los trabajos prácticos, suponiendo que van a necesitar eso los alumnos. Bueno, hasta ahora obviamente acá es el lugar donde van a colocar el correo electrónico los alumnos y ya el formulario me ofrece la primera pregunta, ¿sí? Para desarrollar. El resto de las preguntas, vamos a ir acá a la derecha, tenemos una barra lateral. Todas las preguntas se van agregando desde este botón más, que ya vamos a aprender a utilizarlo. Les comento el resto de los botones, que no los vamos a usar mucho, pero les comento para que tengan una idea para qué sirven. Importar preguntas en el caso de que tenga un formulario ya realizado y quiera importarme esas preguntas para ahorrar tiempo. La T es para agregar un título o una descripción, suponiendo que en este examen voy a dividirlo en temas, perdón, que quiero que tengan un título en particular, ¿sí? Entonces aprieto allí la T y le coloco un título, ¿sí? Lo divido en tema 1, tema 2 y voy desarrollando las distintas preguntas. En este caso yo no voy a usar títulos, así que lo voy a eliminar. Bien. Después tenemos para también agregar imagen, si queremos ilustrar algo, agregar un video. Y por último, la última opción es para trabajar con secciones. Tampoco vamos a trabajar en este tutorial con secciones, pero le hago clic para que vean cómo genera una sección distinta, la sección 2, ¿sí? Seguramente esto cuando han resuelto alguna encuesta alguna vez, ustedes ven que responden la primera parte de la encuesta con sus datos personales y después hay un botón que dice siguiente para pasar a la segunda sección y no te deja continuar si no completaste la sección 1. En este caso que vamos a ver hoy, no vamos a trabajar con secciones, así es que lo veremos en otro tutorial, así es que lo vamos a eliminar también esta sección y vamos a empezar a trabajar entonces con las preguntas. Como vemos ya me ofrece una primera opción, ¿sí? De pregunta, yo voy a hacer clic aquí, pero no estoy de acuerdo con el tipo de pregunta que me ofrece, que es opción múltiple. Yo necesito para esta primera pregunta trabajar con una respuesta breve, es decir, voy a hacer una pregunta y quiero que el alumno me responda, ¿sí? Con una palabra, con dos palabras. Entonces, como les dije, voy a trabajar con un Word donde tengo ya las preguntas armadas. Recuerden que este es un taller de fotografía. Nuestra primera pregunta es ¿cuál es el dispositivo mecánico que se encarga de regular el paso de la luz en la cámara? ¿Sí? Y allí el alumno tendrá que responder entonces esta pregunta. Entonces, vamos aquí, a donde dice clave de respuesta. ¿Para qué? Por empezar, para darle un puntaje a esa pregunta, yo le voy a dar un punto. Esto es a elección, obviamente, del profesor, como tenga armado el examen. Y aquí me dice que agregue cuál es la respuesta correcta. La respuesta correcta es diafragma, ¿sí? Yo puedo agregar más de una respuesta correcta, por ejemplo, porque puedo suponer que el alumno puede escribirlo con minúscula también, entonces lo pongo con mayúscula y con minúscula, cosa que Google me lo evalúe bien en ambos casos, ¿sí? Puedo agregar el diafragma, por ejemplo, o sea, podría agregar distintas otras opciones, ¿sí? Si yo considero. Bueno, entonces marcar todas las respuestas, las demás respuestas como incorrectas, agregar comentarios a la respuesta, esto si quiero agregar algún comentario de retroalimentación, ¿sí? Y luego hago clic en listo.
Bueno, ya hemos agregado nuestra primera pregunta, que es una pregunta de respuesta breve, y ahora vamos a agregar una segunda pregunta. Antes de agregar esta segunda pregunta, yo necesito, porque va a ser una pregunta donde yo le voy a pedir una definición o que el alumno me explique con sus palabras, ¿sí? Un concepto, necesito que el alumno primero visualice un video, por ejemplo. Entonces, vamos a hacer clic en esta opción de agregar video. Y aquí me permite subir o buscar en YouTube un video o hacer clic en la opción de URL y colocar la dirección de un video de YouTube. Yo ya aquí lo tengo seleccionado. Voy a copiarme la dirección, ¿sí? URL del video y voy a pegarla aquí. Voy a hacer clic en seleccionar y allí me sube, ¿sí? El video que trata sobre planos en fotografía. Le puedo poner aquí un título. Entonces yo quiero que mis alumnos vean primero este video. Esto lo hago para que vean todas las posibilidades, ¿sí? Que hay. Puedo centrarlo, allí el video. Entonces primero quiero que vean este video que habla sobre planos y después voy a hacer la pregunta, ¿sí? Entonces, ahora para incorporar la segunda pregunta hago clic aquí en agregar pregunta y como les decía, ya tengo seleccionado aquí el Word con los que les voy a pedir en la segunda pregunta, que dice... luego de observar el video, define lo que entiendes por plano y encuadre en fotografía. Entonces, para que el alumno pueda explayarse sobre este tema y definir con sus palabras lo que entiende sobre plano y encuadre, vamos a darle el formato a esta pregunta de párrafo, ¿sí? Cosa que aquí pueda escribir el texto el alumno. Vamos a ir a clave de respuesta para configurar el puntaje. Supónganse que para mí esto tiene un valor de 2 puntos, lo coloco allí, ¿sí? Siempre donde dice agregar comentarios a la respuesta son comentarios de retroalimentación que le van a llegar al alumno después de que ha sido evaluado, ¿sí? Allí voy a hacer clic para que vean, uno ingresa el comentario aquí, podría comentar, por ejemplo, recuerda que el concepto de plano hace referencia a tal y tal cosa, inclusive podría agregar un enlace a otro video o a otro lugar donde eso amplía la información, ¿sí? Es para comentarios de retroalimentación una vez que el alumno ha respondido el examen, ¿sí? Bueno, terminamos entonces con listo. Y allí ya quedan definidas las 2 primeras preguntas de nuestro cuestionario. Si queremos ver cómo va quedando, vamos a vista previa. Vemos el título, la descripción, donde pide la dirección de correo, la primera pregunta, el lugar para que el alumno responda, le aparece el puntaje aquí al alumno, el video, ¿sí? Para ver y la respuesta para explicar lo que es plano y encuadre y el puntaje, ¿sí? Y el botón de enviar, porque hasta ahora tenemos 2 preguntas solamente. Vamos a volver entonces para continuar. Vamos a agregar ahora entonces una tercera pregunta. En este caso sí va a ser de opción múltiple, pero para hacer esta pregunta yo necesito primero apoyarme en una imagen. Entonces, fíjense que aquí yo al hacer clic para escribir la pregunta, bueno, la vamos a escribir. La pregunta es la siguiente. Atendiendo al encuadre, ¿qué tipo de plano es este? ¿Sí? Entonces le quiero mostrar una fotografía al alumno. Entonces vamos a insertar imagen. Vamos a explorar. Vamos a seleccionar la fotografía. Entonces van a ver que está la pregunta, definí qué tipo de pregunta es de opción múltiple y aquí coloqué la imagen. Recuerden entonces haciendo clic en este botoncito de imagen que hay aquí, ¿sí?
a la derecha de la pregunta, me inserta la imagen, ¿sí?, debajo de la pregunta. Entonces, muestro la imagen y le estoy preguntando al alumno que qué tipo de plano es este, atendiendo al encuadre. Entonces, la primera opción que le voy a dar la escribo acá abajo. Plano general. Doy Enter o hago clic abajo para colocar la segunda opción. Primer plano. Y plano detalle. Entonces, le estoy preguntando al alumno que seleccione qué tipo de plano, sí, es el de esta fotografía de acuerdo al encuadre. Vamos entonces, son 3 opciones las que voy a dar, vamos a ir a clave de respuesta. En clave de respuesta, lo de siempre, vamos a marcar el puntaje que tiene esta pregunta, ¿sí? Y vamos a tildar cuál de todas es la respuesta correcta para que si hace una evaluación automática el formulario, ¿sí?, sepa cuál es la respuesta correcta, que en este caso es plano general. Lo mismo de siempre, en agregar comentarios a la respuesta puede haber un comentario de retroalimentación explicando por qué se trata de un plano general o qué es un plano general, ¿sí? Vamos a poner listo. Y así nos queda entonces, ¿sí?, nuestra tercera pregunta de opción múltiple. Vamos a agregar entonces ahora una cuarta pregunta, pero en esta pregunta en lugar de usar opción múltiple vamos a usar casillas de verificación. Recuerden, la diferencia entre opción múltiple y casillas de verificación es que en la opción múltiple solo una respuesta puede ser correcta, ¿sí? En cambio, en casillas de verificación puede haber más de una respuesta correcta. Entonces vamos a ir a copiarnos la cuarta pregunta. Vamos a pegarla. Y vamos, ¿qué dice? De la siguiente lista, selecciona todas las palabras que debieran incluirse en un glosario de fotografía. ¿Sí? Entonces, yo voy a escribir palabras, ¿sí?, aquí a continuación, varias palabras. Y como les digo, en casillas de verificación significa que va a haber más de una opción correcta. Entonces voy a escribir, por ejemplo, la palabra aleación, obturación, enfoque, barómetro, difusor, diafragma, hidrólisis y zoom. Todas estas palabras. Bien, entonces el alumno va a tener que tildar aquellas que tienen que ver, ¿sí?, con la fotografía, ¿sí?, que son palabras que hemos visto en clase, definiciones y conceptos que hemos visto. Entonces vamos a ir a clave de respuesta nuevamente. Nuevamente vamos a asignar un puntaje. Yo acá estoy poniendo cualquier cosa, esto ustedes ya sabrán qué puntaje colocar, ¿sí? Y vamos a indicarle ahora al Google cuál es la respuesta correcta, ¿sí? Obturación, por ejemplo, enfoque, difusor, son todos términos relacionados con la fotografía, diafragma y zoom. Entonces, lo mismo de siempre, si queremos agregar algún comentario en particular, y vamos a poner listo. Y allí queda entonces configurada nuestra cuarta pregunta. Podemos ir al ojito para ver la vista preliminar. Vamos viendo cómo nos va quedando, ¿sí? Bueno. Vamos entonces ahora por otro tipo de pregunta. Vamos a usar ahora la opción de lista desplegable. Vamos a tratar de usar con este tema todas las opciones, aunque no sean lo más felices algunas. Es como que ha sido medio forzado para poder usar
todas las opciones, ¿sí? O sea, no necesariamente ustedes en un examen tienen que usarlas a todas, obviamente, porque no todas se ajustan a lo que queremos evaluar, pero yo a los efectos de poder explicar he inventado preguntas más o menos que me sirvan para utilizar todas las opciones. Entonces esta dice, en el plano cenital hace una afirmación, ¿sí? El plano cenital se realiza desde encima del sujeto, la escena se capta de forma perpendicular al suelo. Entonces nuestro alumno simplemente es una afirmación, tiene que responder sí, no. O sea, en este caso voy a usar la lista desplegable para poner si no, vamos a ir a clave de respuesta y vamos a hacer clic en la opción correcta, que es sí, y también le vamos a dar un puntaje. Si queremos agregar un comentario lo agregamos y si no, listo. Entonces ahí quedaría agregada nuestra opción, nuestra quinta pregunta ya con el uso de lista desplegable. Bueno, vamos a seguir agregando preguntas entonces para utilizar todas las opciones. Nos quedan 4 opciones para ver. Esta que se llama carga de archivos, ¿sí? Continuar. Acá hay una aclaración. Para que se pueda usar esta opción, yo la voy a explicar, todos los alumnos que participan del examen tienen que tener una cuenta Google, ¿sí? Pero este caso no se da siempre, así es que ustedes verán si la pueden usar o no. Yo la voy a usar para explicarla. Simplemente a mí se me ocurrió, por ejemplo, como es todo relacionado con fotografía, yo acá al alumno le voy a pedir, sube una fotografía con plano americano, ¿sí? Ustedes podrían pedir la opinión, no sé, en el caso de lengua, literatura, la opinión sobre una obra literaria, que suban un archivo donde ellos ya han hecho, sí, han desarrollado ese tema y lo pueden subir aquí. Los archivos que pueden subir pueden ser de Word, PDF, imágenes. En este caso yo quiero que suban una imagen, como les digo, que sea un plano americano, para ver si entendieron lo que es un plano americano. Entonces yo voy a activar esta opción, porque si está desactivada les permite subir cualquier tipo de archivo. Si yo la activo, me permite seleccionar si es una hoja de cálculo, un PDF, un video. Bueno, en este caso es una imagen lo que yo quiero que suban, así que voy a tildar esa opción. Cantidad máxima de archivo 1 y puedo definir el tamaño del archivo, ¿sí? Que pueden subir. Lo puedo bajar, ¿sí? Puedo seleccionar otro tamaño. Vamos a ir a clave de respuesta. Obviamente le vamos a dar también un puntaje. Yo a todo le doy 1 o 2. Y también se puede agregar un comentario como siempre, ¿sí? Vamos a ponerle listo. Entonces, allí queda configurada esta pregunta donde le vamos a pedir en este caso una imagen y que el alumno la suba, ¿sí? Bien, vamos entonces por la otra pregunta donde vamos a usar otra opción que nos estaría quedando. A ver, vamos a usar en este caso una de estas dos. Está la cuadrícula de opción múltiple y la cuadrícula de casillas de verificación. La diferencia entre una y otra, como siempre, casilla de verificación es que se puede tildar más de una opción correcta, ¿sí? Yo voy a usar la de cuadrícula de opción múltiple, que es como un cuadro de doble entrada, ¿sí? Lo voy a explicar con un ejemplo. Clasifican los planos según el encuadre o el ángulo. Acá hago la pregunta entonces. Y como les digo, es como un cuadro de doble entrada donde los chicos tendrían que hacer cruces, ¿sí? ¿Cuál se corresponde con cuál? Entonces, de este lado voy a escribir los encabezados de las filas, ¿sí? Que yo voy a poner, por ejemplo, plano detalle, que es un tipo de plano, como otra opción, plano picado, perdón, primer plano, plano nadir, plano figura y por último plano frontal. Como les decía, yo he tenido que inventar opciones con el mismo tema, ¿sí? Para desarrollar todos los tipos de preguntas.
Y acá en columnas les voy a poner que si esa clasificación tiene que ver con el encuadre o con el ángulo de la fotografía. Entonces, vamos a ir a clave de respuesta. En este caso, en estos que son múltiples, se les puede dar un puntaje a cada una, ¿sí?, de las preguntas, de las opciones. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el alumno? Decir, bueno, el plano de detalle en una fotografía tiene que ver con el encuadre, no con el ángulo de la fotografía, desde donde estoy sacando la fotografía. Entonces tendrá que tildar esa opción. El plano picado sí tiene que ver con el ángulo. El primer plano tiene que ver con el encuadre, ¿sí? Bueno, tendrá que ir tildando la opción correcta. Vamos a ponerle listo. Bien. Entonces, nos quedarían dos opciones más que las voy a agregar, no sirven tanto para evaluación, pero las voy a explicar porque por ahí para una encuesta pueden servir y para que no queden, por ejemplo, hay una opción que dice que de estas dos voy a explicar una sola, porque son similares, de fecha, que puede ser útil, por ejemplo, para una profesora de historia. En mi caso me costó encontrar qué preguntar, ¿sí? Pero por ejemplo en el caso de historia, qué sé yo, hay por ahí muchas fechas cuando se creó la bandera, qué sé yo, que podemos pedirle al alumno. Yo voy a preguntar, como estaba relacionado obviamente con fotografía, se me ocurrió preguntar cuándo se creó la primera cámara digital. Entonces, dejamos el formato fecha, no hay mucho para hacer aquí, en clave de respuestas le damos un puntaje, listo. Y bueno, ahí quedaría, no tenemos más opciones que esas, ¿sí? Algo que no he comentado, aprovecho ahora para comentarlo antes de seguir y de finalizar. Tenemos siempre la opción de eliminar si nos equivocamos en este bloque y no lo queremos colocar, lo eliminamos de acá. Duplicar si vamos a hacer una pregunta parecida. Y esta opción también es interesante porque hace que la pregunta sea obligatoria. ¿Qué significa? Que si no, el alumno no puede seguir. Yo en una encuesta puede ser, por ahí que la pongamos obligatoria, pero en el examen, bueno, eso evalúenlo ustedes. Por ahí esta no la sabe responder y quiere seguir con la otra. Si no, no te deja enviar el formulario. O sea, si es obligatoria, hasta que no la respondes, no te deja enviar el formulario. Entonces, sí, también se puede poner obligatoria y que obligarlo al alumno a que ponga cualquier cosa si no sabe o que si es un cuadro de texto que pongan, no lo sé, pero bueno, por ahí defínanlo ustedes, ¿sí? El hecho de que quede obligatoria o no la pregunta para poder enviar el examen. Bueno, y por último vamos a agregar otra opción que es la escala lineal, ¿sí? Que por ahí sirve más para encuesta, pero bueno, para poder explicarlas, como les digo, puse como una encuesta de opinión al final del examen, sería del 1 al 5, siendo 1 muy difícil y 5 muy fácil, ¿cómo te resultó el cuestionario? No se me ocurrió, la verdad, otra cosa. Acá etiquetas lo que querés que aparezca en los extremos. Y bueno, lo mismo, clave de respuestas, acá podemos darle punto o no, porque en realidad es una opinión personal. Y estaríamos, creo. Vamos entonces a mirar cómo nos quedó este examen. ¿Sí? Entonces ahí tenemos pregunta de respuesta breve, un video insertado, pregunta, ¿sí?, con respuesta en párrafo, una pregunta de opción múltiple que incluyó una imagen, una pregunta de casilla de verificación, una pregunta con lista desplegable para elegir, ¿sí?, entre opciones de una lista, otro caso en el que tiene que agregar un archivo el alumno, ¿sí? Otro caso de opciones múltiples, pero como en un cuadro de doble entrada, ¿sí?, también para seleccionar la opción correcta. Y bueno, el de fecha, como les decía,
y para elegir qué tan difícil le resultó el cuestionario y luego enviar. Bueno, una vez que confeccionamos nuestro examen, tenemos diversas maneras para hacérselo llegar al alumno. Para eso vamos a hacer uso de este botón que dice enviar, que está arriba a la derecha. Vamos a hacer clic sobre él y ahí vemos que tenemos la opción de enviar, ¿sí?, este formulario por correo electrónico a todos los alumnos, o también podemos hacer uso de la segunda opción, que nos ofrece un vínculo, un enlace. Tildamos la opción abreviar URL para que sea más corto ese enlace y hacemos clic en la opción copiar. Una vez que hemos copiado este enlace, el mismo lo podemos colocar en un mensaje de WhatsApp que vamos a mandar, por ejemplo, a nuestro grupo de alumnos. Podemos colocarlo en un correo, podemos inclusive, si estamos trabajando con una plataforma, colocarlo en la misma plataforma para que los chicos accedan a través de ese enlace a resolver el cuestionario. Vamos a cerrar. Y bueno, entonces simplemente se trata de eso, de colocar dicho enlace en el medio que nosotros nos consideremos adecuado para poder hacérselo llegar a nuestros alumnos.